Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Le damos la bienvenida en esta mañana a un nuevo tiempo de compartir la palabra desde la Iglesia Durán, situada en Vila de Cans. Y le queremos dar en esta mañana la bienvenida y decirle que estamos alegres, contentos de que Dios nos esté guardando en todo lo que está ocurriendo, que nos esté preservando, esperando que usted, su familia, todos estén bien, y que la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, que está siempre en disposición, Dios, de extenderla a cada uno de nosotros, esperando que esta misericordia le alcance también a usted. Ahí donde está, quisiéramos que pudiese tener un tiempo para meditar, pensar y estar en esta mañana tomando un tiempo aparte para poder leer, entender las Escrituras, conocer mejor las Escrituras y poder aplicarlas en nuestras vidas. El deseo y el anhelo de nuestro corazón como iglesia es que usted pueda ser alguien que conozca más a Cristo, que conozca más su palabra, que pueda tener un encuentro personal con creemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que Jesús es el Rey y el Señor de todo el universo. Creemos que Él está vivo y que cuando nos dirigimos a Él, Él nos escucha. Por eso para nosotros es muy importante la oración, es la forma en que nos comunicamos con Dios, es la forma en que entramos en esa relación con Él. Y en esta mañana queremos empezar orando por su vida, orando para que este sea un tiempo de bendición. Que la palabra que hoy vamos a compartir sea una palabra que tenga para usted una dirección, una guía, que sirva al mismo tiempo como una muestra del amor de Dios que nos tiene, guardándonos y preservándonos en todo tiempo, en toda circunstancia, en medio de su palabra. Dios nos guarda, nos protege. A veces nosotros tenemos que fallas y librar conflictos que no solo son físicos, a veces son espirituales, que tienen que ver con lo que nos ocurre en lo más profundo, emociones, en los pensamientos, en nuestra mente, y aquellas inquietudes internas que nos llevan a veces al desánimo, a la ansiedad, y todo lo que acontece alrededor nuestro nos puede llevar a estar tan preocupados por todo lo que pasa que no nos damos cuenta de que se levantan alrededor nuestros gigantes. Gigantes que no son como los gigantes del Quijote, molinos de viento imaginarios, sino gigantes reales, que aunque no se ven, están ahí. Son gigantes como la preocupación, gigantes como el temor, gigantes que vienen a traer a nosotros ese malestar de no saber cómo vamos a enfrentar todo lo que viene. Hoy tenemos retos delante, tenemos unos grandes retos. Sabemos que estamos en un tiempo crítico, estamos hablando de una pandemia mundial, estamos hablando de acontecimientos que los agoreros económicos dicen que van a dejar secuelas durante secuelas y que no sabemos hacia dónde va a ir todo, pero los gigantes que son los que alientan y nos dicen
el fracaso, la pérdida y todo lo que nosotros queramos afrontar, siempre vamos a tener la amenaza del gigante, como lo tuvo David con Goliat. Así que espero que esta mañana tenga un tiempo para reflexionar en la palabra. Espero que el Espíritu Santo le pueda ayudar en todo lo que está atravesando y pasando. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, la dirección de tu Espíritu, Señor. Sabiendo que no tenemos ningún poder, que no reside nada en nuestras fuerzas, que no es nuestro entendimiento, ni nuestro conocimiento, ni toda nuestra inteligencia. Necesitamos la sabiduría que viene de tu parte para enfrentar todo aquello que nos acontece. Pero además necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para batallar contra aquello que muchas veces ni siquiera vemos ni conocemos, pero que es una realidad en nuestra alma. El desánimo, el cansancio, la fatiga, el abandono, la preocupación, la soledad. Cosas que a veces afrontamos que otros no ven ni conocen, pero que está pasando y es una batalla en nuestro corazón. Como la depresión, tal vez tú estés pasando por un momento de tan angustia que no tengas ni fuerzas ni siquiera para seguir adelante. Tal vez venga un gigante, que es el gigante que te quiere decir, acaba con tu vida, que te está susurrando al oído cada día, ¿para qué vivir? Pero sabes, vino alguien llamado Jesús para darte vida y vida en abundancia. Padre, oramos en el nombre de Jesús por estas personas, para que en esta mañana tengan una palabra de aliento y puedan salir levantados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos las Escrituras, leemos que David venció a Goliat y casi todos sabemos y conocemos este pasaje. De una forma u otra, todos conocemos que David se enfrentó a un gigante. Y cuando aún en muchos recursos literarios se utiliza la figura de enfrentar a un gigante o batallar contra un gigante, y cuando vemos cualquier, aún un equipo de fútbol que enfrenta un pequeño más a uno más grande, utilizan el término de que hemos vencido a Goliat, ¿no? Porque hemos vencido a uno que era más grande que nosotros. Y siempre vemos que el enfrentar a un gigante es el enfrentar a alguien que es más grande que nosotros, o más fuerte o más poderoso. Pero lo que le quiero contar hoy, lo que quiero estar tratando con usted hoy, es como a veces no podemos descuidar ni bajar y pensar que una victoria que ganamos, un gigante que enfrentamos y que conquistamos, no podemos bajar la guardia, porque cuando pasa el tiempo volveremos a enfrentar batallas. Siempre tenemos que identificar esos gigantes, saber cuándo van a venir, cómo afrontarlos y cómo batallar, porque no podemos usar simplemente las mismas estrategias que nos fueron o nos dieron resultados en el pasado. Los tiempos son diferentes, pero los gigantes siempre vuelven. Y nosotros tenemos que saber que tendremos que enfrentar de nuevo gigantes. Y que vendrán, y a lo mejor vendrán en el momento en que estemos más bajos de ánimo, cuando estemos cansados. Y los gigantes seguirán viniendo aunque estemos cansados. Déjeme que comience con un pasaje en la Escritura y entenderá cómo el enemigo siempre trata de volver a intimidarnos, de volver a llevarnos y conducirnos al fracaso, al temor, de volver a conducirnos a sentirnos mal, a estar otra vez pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de las noticias, de lo que sucede. Y Satanás no dejará de enviar gigantes. No lo dejará de enviar, siempre vendrán en contra nuestra. Y tenemos que estar seguros que aunque hayamos tenido grandes batallas y grandes victorias en nuestra vida, no será la última que enfrentamos. Es decir, Dios le habrá dado victorias, viviremos victorias, estaremos en victoria, pero seguiremos batallando y seguiremos teniendo batallas. Y no podemos desanimarnos, porque las batallas las vamos a tener de continuo. Siempre vamos a tener batallas. Siempre vamos a estar teniendo esos conflictos. Y mucha gente piensa que el ser cristiano es tener ya todo
resuelto, y sí es cierto, tenemos resuelto la vida eterna. Pero mientras estamos en este cuerpo, estamos batallando. Y mientras estamos en este mundo, estamos peleando. Y mientras estamos siendo consecuentes con todo lo que la palabra dice, el enemigo va a enviar de nuevo gigantes. Ahora déjeme que comience poniéndole la base como algo bíblico, la base bíblica como algo referente para saber que el enemigo no nos va a dejar de molestar. Dice en Lucas 4, versículos 12 y 13. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esta, no tentarás al Señor tu Dios. Estamos en el pasaje de la tentación, cuando Jesús fue tentado. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó por un tiempo. No quiere decir, las escrituras nos enseña que el enemigo siguió insistiendo, siguió tratando de hacer que la obra de Cristo fracasase. Lo vemos como el enemigo movilizó fariseos, escribas, movilizó diferentes tiempos en los cuales dice que querían matarle. Hubo un momento en Nazaret que tuvo que salir en medio porque querían arrojarlo a un barranco. Y siempre le estaban tentando con preguntas para intentar de quién es esta moneda, de Dios o de César. Y siempre tenían una pregunta para hacer caer en la trampa. Y siempre estaban buscando de cómo hacer que Jesús fracasara en la obra que tenía que llevar a cabo. Y dice que el enemigo se apartó de él por un tiempo. Un tiempo es un periodo de espacio de tiempo. No nos dice por cuánto tiempo. No nos dice si fue a cabo de unos días. Volvió otra vez el enemigo a insistir. A cabo de unos meses. A cabo de... Pero lo que sí es cierto es que podemos tener un tiempo de bonanza. Tener un tiempo de que las cosas van bien. De sentirnos que todo puede venir de cara. Pero de pronto se levanta de nuevo guerra. Y cuando se levanta guerra, hemos de entender que el enemigo siempre envía a su paladín, que eso es como Goliat el gigante. Dice, este es el texto central para esta mañana, en 2 de Samuel 21, del 18 al 22. Y dice así la palabra, otra segunda guerra hubo, después en Gob, contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Orellín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Por la misericordia de Dios ya la hayas ganado, pero ahora enfrentas de la ansiedad. Y tal vez hayas ganado la ansiedad y la preocupación y ahora te esté molestando el gigante de la escasez de recursos, te esté amonestando el gigante de la preocupación, del temor. Pero cada uno de esos gigantes tiene que ser enfrentado de nuevo. No vale las victorias anteriores. No podemos echar mano de las victorias anteriores. Aunque sí que tenemos que recordar que cuando hemos obtenido una victoria y Dios ha estado con nosotros y nos ha dado la victoria en esa área en la que hemos enfrentado, sea cualquier tipo de conflicto interno que hayamos tenido, tenemos que entender que siempre hemos de recordar que el mismo Dios que estuvo con nosotros volverá a estar. Porque la promesa de Cristo es que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener clara en la victoria. Es quién está a nuestro lado, quién va a estar. Ahora, nos dice que vinieron 4 descendientes de los gigantes.
nos dice la palabra que vinieron 4 descendientes y que estos gigantes estaban de nuevo levantándose. David había peleado ya con gigantes y David sabía lo que era pelear con un gigante. Todos recordamos cuál fue el primer gigante que enfrentó, y yo le digo que el primer gigante que muchas veces enfrentamos es el gigante de la intimidación. Es el gigante que viene a decirle: no vas a poder conseguirlo, no vas a poder realizarlo, no vas a poder llevar a cabo. Es decir, si tú tienes un anhelo, un deseo, algo, un sueño, que tu sueño no se va a poder realizar, que si tienes una meta en tu vida que no la vas a poder llevar a cabo, el gigante se levanta para intimidar, para decirte que no podrás hacerlo. Y este gigante es el gigante que entendemos y es uno de los primeros que David enfrentó. De hecho, fue el primero, que fue Goliat. David era un pastorcillo y todos conocemos la historia, y no quiero hacer mañana en un relato que muchas veces ya habrá escuchado, pero sí que nos tiene que servir de base para poder conocer los siguientes gigantes. David era un hombre que había estado peleando, dice en 1 Samuel 17:36. Fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Y aquí vemos como este gigante que se levantaba y que nos dice la palabra que venía cada día y que venía a intimidar y que venía cada día a influir el desaliento y el temor en el pueblo de Dios. Este gigante que venía cada mañana, por la mañana y por la tarde, y que cada día decía lo siguiente, en 1 Samuel 17 del 10 al 11. Ahora, imagínese este gigante que salía, dice, estuvo durante 40 días intimidando al pueblo de Israel, que salía por la tarde vestido con una armadura, con una malla de bronce, ovejas, que nos enseña, que dice que él cogía y que vendía sus ovejas, y si ya fuese oso o ya fuese león, era alguien valiente, alguien que estaba dispuesto a batallar. Y sabemos que David tomó la decisión de no seguir la estrategia de la intimidación del enemigo, sino que él decía: ¿quién es este incircunciso para que intimide al pueblo de Israel? ¿Quién es este hombre que puede levantarse? Dice, este ciso que provoca al ejército de Israel será igual que el oso, que será igual que el león que yo lo maté. Y David está diciendo: no importa la intimidación, no importa que cada mañana venga, alguien tiene que enfrentar a ese gigante, enfrentarse a ese gigante. Y David tomó la decisión de la cabeza del gigante. Todos contemplamos esa heroicidad y ese relato que nos inspira la Biblia. Y nos muestra cómo David, un muchacho, enfrentó con Dios. Porque David confió, porque tenía una relación personal con él. Sabía que podía resistir cualquier intimidación. Las armas que Dios le había dado, porque dije: tú vienes contra mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando estudiamos las palabras nos podemos poner que toda la armadura de Dios está a nuestra disposición en Efesios capítulo. Tenemos una armadura que Dios nos ha entregado para batallar. Tenemos aquello que Dios nos ha dado para enfrentar gigantes. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el primer gigante que viene a intimidarnos, como venía este Goliat. Intimidaba de tal manera que cuando nosotros estamos hablando de Goliat y que estamos hablando de un gigante, significa su nombre, el que hace cautivo o y lo desnuda, o el que trae el destierro, o el adversario. Y este gigante lo que te quiere es desterrar, lo que quiere hacer es que intimidarte, lo que quiere hacer es llevarte a la preocupación exagerada de que tengas cada día, cuando te levantas, delante tuyo un gigante que enfrentar. Te intimida. ¿Qué es lo que intimida tu vida?
¿Qué es el gigante que estás enfrentando en este tiempo, que está intimidándote constantemente? ¿Cuál puede ser? ¿Cómo puedes descubrir cuál es el que te intimida? Levántate por la mañana y piensa qué es lo que te está preocupando. Y tal vez encuentres un gigante. Tal vez encuentres el gigante de la preocupación que te está diciendo que no vas a tener ayuda, que no van a haber recursos para tu vida. Tal vez te estés preocupando por una situación personal, de ruptura familiar, de pérdida en tu matrimonio. Tal vez estés enfrentando a un gigante que te está intimidando en que no vas a poder lograr o alcanzar aquello que te has propuesto en tu vida. Tal vez tengas un gigante porque te veas sin recursos si quieras montar una empresa. Tal vez te veas un gigante en que tú quieras darle a tus hijos una buena educación y no tengas los recursos apropiados. Tal vez tengas un gigante en que quieras servir a Dios y no encuentres la manera porque tienes vergüenza, temor. Tal vez tu gigante se llame pereza, porque cada día tienes que batallar para hacer las cosas porque no tienes ganas. Porque a veces enfrentamos gigantes que no sabemos cómo llamarles, pero que son una realidad en nuestra vida, que nos intimidan. La intimidación es una de las estrategias del enemigo que siempre va a traer. Pero nosotros tenemos que recordar que en Hebreos 13:5 nos asegura que Dios dice y que nos muestra que ante toda intimidación, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento lo que tenéis ahora. Pero dice en el 6, no te desampararé, ni te dejaré. Y en el siguiente, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos enfrentar gigantes, podemos enfrentar un Goliat que va a venir a intimidarnos. Pero sabemos que nosotros tenemos la ayuda idónea. Tenemos la mejor ayuda que el hombre puede tener, la ayuda del Creador. La ayuda de aquel que ha entregado todo por amor a nosotros. La ayuda del que dio su vida a cambio de la nuestra. La ayuda del que nos está diciendo, no miente. La ayuda que es confiable. La ayuda que está a nuestra disposición. Mucha gente te puede decir, yo te ayudaré, no te preocupes. Pero cuando viene la necesidad, te abandonan. Pero el Señor dice que Él será nuestro ayudador. El Señor es mi ayudador. No temeré. Nos asegura la palabra, no te desampararé, no te dejaré. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. El enemigo te va a intimidar, se va a levantar contra ti, te va a decir que todo va a ir de mal a peor. Te puede señalar cosas y áreas en tu vida donde empiezas a ver que no tienes salida, pero el Señor te puede dar la fortaleza para afrontarlas. Porque Él te ha dicho que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y yo en esta mañana quisiera animarle para que entienda que sí es cierto. El enemigo viene a desanimarte, el enemigo viene a afrontarte, viene a intimidarte. Pero el Señor te ha dicho que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él es tu ayudador, que Él va a estar contigo. Él te va a estar a tu lado, Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Y esa es una de las confianzas que tenemos que tener. Es cierto que enfrentaremos un gigante. Es cierto que el gigante nos intimida 40 días, 40 noches. No importa cuánto tiempo. Porque dice la palabra que nos enseña que el enemigo se apartó por un tiempo. Y el enemigo a veces se aparta por un tiempo o persiste durante tiempo. Pero el que nos ha prometido no nos dice que estará por un tiempo. Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días. Él no nos dice que será el ayudador por una ocasión puntual. Dios no te va a ayudar solo en una área. Dios no te va a ayudar con una limitación. Él es tu ayudador. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Y si tú estás atravesando por un conflicto, si tú estás escuchando la intimidación que están trayendo las noticias del mundo, porque el mundo está levantando un Goliat. Ha levantado un Goliat en este tiempo. Ha levantado un gigante y todo el mundo le teme.
y sale cada día a la puerta de nuestras casas a intimidarnos. Mucha gente está intimidada, está teniendo y cayendo en el temor, está siendo atrapada porque el gigante está diciendo destruir. Le han puesto hasta nombre, pero no importa cómo le llame el mundo, el que está con nosotros es nuestro ayudador. Él no nos desamparará, no nos dejará. Y si enfrentamos batallas, estaremos en medio del conflicto, pero no bajaremos la guardia, pelearemos. Es cierto que el gigante nos puede golpear, es cierto que el gigante puede asustarnos, intimidarnos, pero más grande es nuestro Dios. El que está a nuestro lado es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más efectivo. Y eso tiene que levantar nuestra moral, tiene que levantar lo más profundo de nuestro corazón. Y si estamos en el abismo, si hemos caído en el hoyo de la preocupación, salir de ese hoyo, volvernos a levantar, porque el Señor nos ha hecho una promesa, no te dejará, no te desamparará. Y es una de las confianzas que tenemos. Dice en 1 Juan 5:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor. Y dígame una cosa, si el gigante medía 3,20 metros, David, pongamos que midiese 1,75 metros, 1,80 metros, el gigante era mayor que David. Pero el Dios de David era mayor que el gigante que estaba enfrentando. Y el Dios que está con nosotros ha mostrado que es mayor que la muerte, porque venció a la muerte. Por eso nuestra confianza está puesta en que Jesucristo nos ha dado una esperanza de que ha vencido a aquel gigante que vamos a enfrentar todos, la muerte. Porque al final viene a intimidarnos cada día, diciendo que está a la puerta de la casa, pero nosotros sabemos cómo enfrentarlo en el nombre de Jesús. Lo enfrentamos en el nombre de Jesús. Lo enfrentamos desde la ayuda, no desde el conocimiento, sino sabiendo y conociendo lo que la palabra dice. No el conocimiento intelectual, no el conocimiento racional, sino el conocimiento de que Él está con nosotros y que nos ha hecho una promesa. Y esa es la confianza, la misma confianza que David tenía cuando estaba frente al gigante, es la misma confianza que tenemos que tener nosotros. ¿O es que David cuando veía al gigante no veía un gigante? David no se engañaba frente a lo que estaba viendo. Yo no le digo que lo que esté pasando no sea un gigante. Yo no le quiero decir otra cosa. Es cierto, tal vez para usted sea un gigante. Hay gente que enfrenta sus propios gigantes, sus propios temores, sus propias preocupaciones. Y yo no le voy a decir que su gigante es más pequeño o más grande que el mío. Yo lo único que le voy a decir es que el mismo gigante que usted está enfrentando, lo enfrentamos los dos en el nombre de Jesús. Y esa es la confianza, que podemos confrontarlo y enfrentarlo. Ahora, vemos como David en su juventud tenía alrededor de unos 17 años, se enfrentaba a un gigante llamado Goliat. Pero muchos solo recuerdan el relato de cómo David venció a Goliat. Si usted pregunta a alguien, todo el mundo le dirá, ¿quién mató a David? A Goliat. ¿A qué gigante mató David? A Goliat. Pero David no solo enfrentó a ese gigante. Alrededor de su vida tuvo que enfrentar más gigantes. Dicen, cuando David fue a coger las piedras, cogió 5 piedras, nos dicen las escrituras. Y muchos dicen, bueno, cogió 5 piedras y solo había un gigante. Pero es que David sabía que el gigante habían parientes, habían descendientes. Y cuando comenzamos el texto, vemos como nos dice la escritura que aquellos eran descendientes de los gigantes. Y también enfrentó otros gigantes. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva.
trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más, de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla. Ya no sea que apagues la lámpara. Ahora, mire, este es el gigante que viene en el tiempo en que nosotros estamos cansados. Viene contra todo nuestro esfuerzo. Podemos haber estado trabajando duramente por levantar algo. Y pasan los años y todo lo que hemos levantado por un soplo se puede ir. Sé que muchas personas en este tiempo van a perder negocios, se nos está hablando. El COVID-19 va a tener consecuencias y mucha gente va a enfrentar una situación catastrófica de ver pérdida de negocio. Con lo cual vendrá el desánimo, ya no quedarán fuerzas. Personas que después de todo lo que están pasando estarán pensando en regresar, en volver. Personas en que están pensando que se levantó un nuevo gigante y con este gigante ya no podremos. Y este gigante viene muchas en las situaciones de cuando estamos ya cansados. Con 17 años, después de haber sido pastor, y vemos a David, con 17 años, un jovencito que enfrentó a un gigante, un héroe nacional del pueblo de Israel, alguien que tenía renombre porque era un valiente y que había batallado con un gigante, pero ahora ya no está en esa condición. David se enfrentó a otro gigante llamado, y nos dice, Isbei Benob. Ya no era un jovencito. Aquí David ya no era aquel jovencito de 17 años. Aquí ya era un adulto de casi 60 años. Y la batalla ya no era igual que en la época que la enfrentó contra Goliat. Aquí ya no pudo vencerlo. Aquí nos dice que aunque este gigante, la lanza pesaba 300 siclos de bronce, era menor que la lanza que tenía Goliat, porque si la lanza que tenía Goliat era de 7,5 kilos, esta lanza era de 3,5 kilos. Ya no era tal vez de la misma altura o complexión fuerte que Goliat, pero no dejaba de ser un gigante. Pero David ya no tenía 17 años, ahora David tenía 60 años. David era un hombre ya, había atravesado por muchas situaciones en su vida. Conocemos los resultados de su adulterio, todas las consecuencias de la pérdida de su hijo, los conflictos familiares, todo lo que había estado pasando. Y ahora, un hombre acostumbrado a las guerras, acostumbrado a ser valiente, a ir el primero, de pronto nos dice que se cansó. Y David se cansó. Ya no tenía la misma fortaleza física, ya no estaba igual. Sabe, el enemigo sabe estratégicamente cuándo venir. La Biblia nos enseña, esfuérzate y sé muy valiente. Pero el enemigo sabe cuando nosotros estamos atravesando un momento de dificultad y estamos cansados. Este hombre gigante, llamado Benob, que significa morador en las alturas y que se relaciona con el orgullo, con la vanidad, el ser soberbio, estaba ceñido con una espada nueva. Y esto apunta a que el enemigo siempre está sacando a relucir cosas nuevas. Siempre va a poder buscar una estrategia nueva. Tal vez no le funcionó con la avaricia al dinero, el amor al dinero. Tal vez con usted eso no funciona. Pero va a buscar qué estrategia funciona. Tal vez pueda ser tentado en otra área. No sea tentado por el amor al dinero, pero sí por el placer. Tal vez esté atentado y esté mirando canales que no debería, esté viendo pornografía, esté haciendo cosas que se ha convertido para usted en un gigante. Tal vez esté enfrentando situaciones que nunca pensó que pasaría y que en un momento de flaqueza, de debilidad, el gigante que vino delante suyo le intimidó. Pero ahora ya no se siente tan fuerte como cuando usted empezó a creer en Jesucristo. Esa vitalidad que el Señor pone por medio de su Espíritu Santo cuando estamos
en el primer amor y que enfrentamos toda batalla y todo gigante con la confianza de que Dios está con nosotros. De pronto nos vemos en una batalla ya sin fuerzas, como David, cansados. ¿Cuántas personas están cansadas de batallar con lo mismo? ¿Cuántas personas se sienten cansadas ya de pelear tanto tiempo? Toda la vida luchando. Yo conozco personas que son mayores que dicen, toda la vida me la he pasado luchando, peleando. Todo lo que he ganado, todo lo que he conquistado con el sudor de mi frente, viene ahora una situación y todo. Personas que invirtieron dinero, yo recuerdo casos de personas que invirtieron dinero en negocios que luego resultaron ser fraudulentos. Y que todo lo que habían ahorrado durante una vida, todo se disipó en un instante. David ya no podía estar solo en la batalla. Es más, si usted mira el texto, lo que le dicen es, nunca más, de aquí en adelante, otros a la batalla. Ya veían que ya no estaba preparado para estar en medio de un conflicto, de una batalla. Pero David, problema, no supo reconocer su cansancio. No supo reconocer que ya no tenía fuerzas. No supo reconocer que la obra que tenía que enfrentar, la batalla que tenía que enfrentar, ya no la podía hacer solo. Él pensaba que si había ganado a un gigante podría volver a ganar a otro, pero esta vez ya no estaba en la misma situación. Es cierto, es bueno recordar las batallas que hemos ganado, pero llega un momento en la etapa de nuestra vida que necesitamos la ayuda de otros. Y le digo una cosa, el gran problema que el morador de las alturas, el orgullo, no permite es que nos ayuden. Hay gente que necesita ayuda y no la quiere reconocer. Yo conozco personas, casos en los cuales están desahuciados. Conozco personas y he conocido personas en las cuales están atrapados en una atadura que no les permite vivir, en un gigante que los tiene atrapados, pero que no quieren ayuda. Conozco personas que pueden estar pasando hambre, pero su orgullo les impide mendigar. Porque el gigante cuando viene en esa edad, lo que te viene ya no es a intimidarte, ahora te viene a envanecerte, a usar tu orgullo, a no darte cuenta de que va a venir contigo cuando estás cansado para que reconozcas y acabemos reconociendo que necesitamos ayuda. No era del mismo tamaño, no era igual, pero trataba de matar a David con una estrategia nueva, con una espada nueva. Venía con una espada nueva, algo nuevo. El diablo siempre tiene preparado una forma. A Jesús lo dejó por un tiempo, pero no enfrentó la misma situación ya con Satanás. Satanás utilizaba otro tipo de estrategias y otro tipo de personas. Vemos cómo entró una estrategia, y esto lo puede ver en la palabra, como usó a Judas para vender y traicionar a Cristo. Y aún no usó la misma estrategia, ahora cogió y compró con 30 monedas el corazón de un hombre. Siempre tiene una lanza, una espada nueva. Siempre puede buscar estrategias nuevas. David ya no tenía fuerzas para pelear. Ya no podía batallarla de la misma manera que lo había hecho anteriormente. Pero se equivocó. Porque confió en sus fuerzas y no sabía cómo estaba. Hay personas que cuando llegan a una cierta edad piensan que pueden hacer las cosas de la misma manera que cuando eran jóvenes. Y no es así. Ni tienen la misma fuerza, ni su cuerpo tiene la misma resistencia. Y si es joven, porque estoy hablando de las personas que son ya ancianas, pero si es joven a veces uno confía en sí y en sus fuerzas y que saldremos adelante, nosotros podremos hacerlo, lo podremos lograr. Es decir, podrán animarle, podrán darle claves de ánimo, de decirle, usted lo puede lograr, lo puede conseguir, ánimo. Pero el orgullo va a impedir que cuando necesite ayuda sepa reconocerlo, como David le ocurrió. Estaba cansado y David no reconoce su cansancio. Dice se cansó. Pero el gigante sabía cómo estaba. El gigante sí que sabía que David estaba cansado. Porque el gigante sabía cuándo acudir, cuándo el momento, como sabe cómo infundir en usted el desaliento,
sabe cómo infundir en nosotros el desánimo, sabe cómo infundir en nosotros y cuándo apretar la tecla adecuada para que nosotros que estamos confiando en Cristo, de pronto empecemos a ver que ya nos falta ganas de orar, nos falta ganas de leer, nos falta ganas de asistir a la iglesia, nos falta ganas. Si usted está atravesando por ese tiempo, usted se cansó. Y le puede estar pasando como David, sin ser consciente de que el gigante viene a matarle. El gigante venía a matarle, no era un propósito de tener una batalla, de medir fuerzas, de echar un pulso a ver quién vence o quién gana. No era un deporte, como la caza. Vamos a matar gigantes como deporte. No, no. Era un enemigo real. El enemigo venía a matarle. Pero David no se daba cuenta de que estaba cansado y de que no le tenía las mismas fuerzas, que no estaba en la misma condición espiritual. David sabe qué quiere hacer, pero no puede. David sabe que quiere vencer al diablo, pero ya no tiene las fuerzas, ya no le acompaña el vigor. Y aunque David había luchado y era un experto en las batallas, ahora ya no podía enfrentarlas igual. Ahora tenía que dejarse ayudar. Este gigante no lo mató David. Fue Abisai, hijo de Sarvia, el que llegó en su ayuda. E hirió al filisteo y lo mató, 21:17. Fue otra persona la que le tuvo que ayudar y tuvo que matar al gigante, que él ya no tenía fuerzas para matar. Ya no podía, ya no estaba. David confió en sus fuerzas y se olvidó que cuando luchó contra Goliat tenía otra edad. Estaba en otra situación. Que ya no podía enfrentarlo en la debilidad, cansado. Y aunque el gigante era menor, menos intimidatorio que Goliat, aunque el gigante estaba ahí, el que ya no era el mismo era David. Y nosotros tenemos que reconocer cuando necesitamos ayuda. Porque este gigante va a usar nuestro orgullo para que no reconozcamos que necesitamos ayuda. Matrimonios, situaciones, padres con hijos, aún personas enfermas que no quieren la ayuda de un médico. Es extraño, pero esta es la realidad. Es la realidad de que a veces necesitamos ayuda y no la queremos. Y el enemigo va a utilizar la oportunidad. El nombre de Isbi-Benob significa morador Enob. Y representa eso, la oportunidad, que se aprovecha de una situación. Para el gigante encontrarse a David cansado era una oportunidad. Y le digo una cosa. El diablo es un oportunista. Y va a buscar toda oportunidad que usted le permita. El resultado inevitable de querer enfrentar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría. Llega un momento en que uno tiene que saber cuándo retirarse del campo de batalla si no tiene fuerzas y dar lugar a otros de otra generación para que nos ayuden. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos de tener la sabiduría para no tratar de enfrentar las batallas nosotros solos. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Yo le animo a que confiemos en la ayuda que Dios nos ha dado por medio de la fuerza y del poder de su espíritu. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros el que nos ayuda en la debilidad. Es el Espíritu Santo operando en nosotros cuando enfrentamos al gigante del oportunista que viene con el orgullo levantándose que no necesitamos ayuda.
cuando tenemos que dar lugar y rendirnos delante de Él diciendo, Señor, yo ya no puedo más. Esta situación me desborda, este gigante puede. Cierto, me diste victoria, batallé, gané, pero hoy no puedo. Pero no voy a enfrentarlo con mi fuerza, no voy a enfrentarlo con mi conocimiento, sino con tu espíritu. Nosotros no tenemos fuerzas en nosotros mismos a veces para enfrentar las batallas. Solo tenemos el poder que nos ha sido otorgado por medio del sacrificio del Cordero, que es el Espíritu Santo. No está en nuestra capacidad, no está en nuestro conocimiento. Yo le invito a que se rinda en medio del campo de la batalla, pero no al enemigo, sino al poder del Espíritu Santo, el ayudador, el que está con nosotros. Nosotros nos sentimos cansados y no sabemos que hay alguien que está a nuestro lado para ayudarnos y levantarnos. El que nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. El que nos ha puesto como palabra que Jehová es mi ayudador y Él estará conmigo, es el mismo que nos ha dado el Espíritu Santo. Es el mismo que nos dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es el mismo que nos ha dado promesa de que en cualquier cansancio en nuestra vida podemos acudir a aquel que nos va a dar fuerza. Ahora, déjeme que termine, porque hay otro gigante que se levanta. Dice en 2 de Samuel, el capítulo 21, versículo 17. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husasita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. El gigante Asaf es la confianza que mucha gente tiene en los hombres, aunque yo le he dicho que tenemos que pedir y necesitamos ayuda. Está el otro gigante, que es el que todo lo confía y que piensa que toda la ayuda va a venir de los hombres. Este gigante se levanta para hacernos ver que todo lo que tenemos que hacer simplemente es esperar. Esperar. Y que nosotros no vemos que este gigante tiene dos caras. Si miramos, el mismo gigante aparece en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Dice, después de esto, aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos y Sibecaí, Husatita, mató a Sipaí, a los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y aquí el mismo gigante es llamado Sipaí. En un lado se llama Asaf, que es el preservador, pero en otro lado se llama de dos caras, Sipaí. ¿Y sabe cuánta gente confía en personas con doble ánimo, con dos caras? ¿O cuántas personas tienen dos caras? Hay gente que está confiando en personas que fingen ser una cosa. Mire, llega un momento en el cual uno tiene que saber que si el gigante viene con dos caras, le pondrá la cara del cristiano y la cara del mundo. Y enfrentará a un gigante que por un lado lo verá, no lo verá grande, no lo verá intimidatorio, y simplemente lo que va a hacer es impedir todo avance. Porque al vivir entre la confianza en Dios y la confianza en los hombres, o la propia confianza o la propia autosuficiencia, al final esto va a impedir que uno avance. Porque no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas, no podemos avanzar en nuestro propio conocimiento. Todo avance en Dios tiene que ver con Él. Para que Él haga prosperar nuestro camino, tenemos que poner y esforzarnos y ser valientes, pero poniendo la confianza en Él. Ya no podemos estar viviendo en esa confianza de que toda solución es humana. Tenemos que tener la confianza y enfrentar aquello que es doble cara, que tiene doble ánimo en nuestro cuerpo, en nuestra vida.
Es necesario que, como dice en 1 Timoteo 3 del 7 al 8, también es necesario que tenga, está hablando de los diáconos, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y nos dice que es necesario que tengamos buen testimonio de los fuera. No puede ser. Enfrentamos aquello que impide el avance cuando tenemos doble cara, como este gigante. Cuando no estamos teniendo un buen testimonio fuera o en la iglesia. El testimonio no tiene que ser el mismo. El testimonio cristiano es un testimonio siempre de referente en todo lugar. Hay otro gigante que se trata, y este es el que trata de imitar. Dice en 1 Crónicas 25, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Eleanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y aquí vemos como Goliat tenía también hermano. Aquí enfrentó Israel a otro gigante. Este gigante era alguien que había sobrevivido a la muerte de su hermano, Goliat. Y aquí vemos a Lami, hermano de Goliat. Cuando dicen que David cogió 5 piedras para enfrentar al gigante, es que sabía que tenía hermanos y parientes. El hermano de Goliat ya no lo mató David. El hermano de Goliat lo tuvo que matar Eleanán, hijo de Jair. Ya no era David el que mató al hermano. Ya había otra generación que se enfrentaba a gigantes. Dios continúa levantando personas en este tiempo para poder llevar a cabo su obra. Dios va a levantar valientes. Está en Adulán, lugar de valientes, donde Dios quiere levantar una generación nueva de valientes. No matará a los mismos gigantes que mataron otros, pero tiene que matar sus gigantes. Tal vez sea el hermano de Goliat, tal vez sea el primo de Goliat, pero va a tener que enfrentar sus gigantes. En el capítulo de 1 Samuel 21 al 22, 2 Samuel 21 al 22, dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí nos señala que es cierto que enfrentaron. Y el cuarto gigante que enfrentaron es aquel gigante que tenía 12 dedos en los pies, 12 dedos en las manos. En total tenía 24 dedos. Cuarto hombre. El cuarto gigante es el gigante que intimida porque no es como los demás. Y nosotros vamos a enfrentar situaciones que otros no han vivido. Pero nos dice aquí, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Le digo una cosa, la obra de Dios no se puede llevar a cabo solo. La obra de Dios tiene que levantarse valientes que sepan pelear con los gigantes. Y necesitamos valientes de una nueva generación para enfrentar los gigantes que se levantan nuevos con espadas nuevas. Necesitamos personas que se enfrenten a los gigantes que vienen a retar al pueblo de Dios en este tiempo. Gigantes que tal vez nosotros no hemos sabido enfrentar, pero es tiempo de que empecemos a levantarnos. El gigante viene a intimidarse para que usted no progrese, para que usted no pueda crecer en el Señor. Los gigantes vienen para hacer que usted no se consagre y sea usado por Dios, para que usted no sirva a Cristo con todo su ser. Los gigantes vienen a intimidarle, vienen a impedir su crecimiento,
a impedir que pueda seguir y prosperar adelante. Viene en el momento en que está cansado. Pero déjese ayudar por aquel que no le va a abandonar, por aquel que le ha hecho una promesa de que estará con usted todos los lados. Cada uno de los gigantes que nos ataque tiene un contrincante. Goliat tuvo a David, Isbebenot tuvo a Abisaí, Asaf, Sibecaí Usita. A Goliat, el hermano de Goliat, tuvo a Eleanán. Y al de 24 dedos lo tuvo a Jonatán, el hermano de David. Cada uno de los gigantes ya no fue enfrentado de la misma manera. Cada uno tuvo que ser enfrentado en su tiempo y en su momento. Pero lo enfrentaremos con ayuda. Porque dice en Hebreos 4:15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El gigante del oportunismo nos ataca cuando estamos cansados y tratamos de hacer lo que humanamente no podemos hacer. El gigante que nos quiere hundir. El gigante que viene en los momentos que estamos cansados. El gigante que no quiere que pidamos ayuda. Pero nosotros nos acercamos hoy confiadamente al trono de la gracia, donde podemos alcanzar socorro. Dios le bendiga en esta mañana. Le dé la victoria sobre cada uno de sus gigantes. Y déjese ayudar. Déjese ayudar. Déjese que Cristo le ayude a salir de la situación en que se encuentra. Y si no tiene fuerza contra sus gigantes, pídale la ayuda del Espíritu Santo, que Él no se la negará. Podemos estar confiadamente, sabiendo que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará, que Él es nuestro ayudador y que estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y más, podremos sentirlo cuando estemos cansados. Dios le bendiga en esta mañana. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. La paz que
revela entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta.